Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Premio Ticas Poderosas, que reconoce a 4 mujeres destacadas en 4 áreas. Hoy vamos a premiar cultura, deportes, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y trayectoria. Nos gustaría agradecer la presencia de todo el público, especialmente a las alumnas del Colegio Superior de Señoritas y a las alumnas del St. Jude School del programa Cheese y a Side Down que nos acompañan. También queremos agradecer, También queremos agradecer el apoyo incondicional del Instituto Nacional de Seguros, socio patrocinador del proyecto, que además nos cede estas instalaciones, así como a la empresa Holcim, a la Red Española Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología, RECIT, y a la Embajada de España en Costa Rica. Precisamente nos acompaña hoy el ministro consejero de la Embajada de España, don Manuel Celas, a quien invitamos a subir al escenario para darnos unas palabras. Muchas gracias. Voy a sacar un papelito. Me lo han puesto en una letra muy pequeña, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí. Realmente para nosotros esta es una iniciativa muy valiosa y hoy quería reivindicar un poco la figura que muchos conocen de la anterior embajadora de España en Costa Rica, doña Eva Martínez, que finalizó su trabajo el pasado mes de septiembre y que yo creo que es conocida por apoyar en particular esta iniciativa y haberse volcado desde la Embajada de España con ella, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes para celebrar hoy en este espacio es lo que significa ser ticas poderosas. Mujeres que rompen barreras, que abren caminos y sobre todo que convierten los retos en oportunidades. Es un evento hoy que no solo reconoce logros individuales, sino historias colectivas de valentía, de resiliencia y de visión que inspiran a las mujeres del futuro y del presente de este país. Son mujeres que han transformado comunidades, que han innovado en la ciencia, en la tecnología, en el arte, en los negocios, en el liderazgo social. Son mujeres que con un esfuerzo constante enseñan algo que no es tan obvio, y es que el poder no es algo que se recibe, sino es algo por lo que se lucha y por lo que se gana, ¿no? Cada una de los galardonados, de las galardonadas, es una inspiración para el resto. Pero ser poderosa no significa caminar sola. Es tender la mano, es acompañar, compartir y abrir espacio para que otras mujeres también puedan crecer. Quiero agradecer profundamente a la organización, a todas las mentoras, a las familias, a los equipos que trabajan detrás de esta iniciativa tan importante, porque detrás de ella hay un gran logro. Es el celebrar el talento femenino, impulsar ese talento y fomentar que se derriben los obstáculos y los estereotipos y los techos de cristal que desgraciadamente todavía existen. Por ello, a todas las premiadas, gracias por su ejemplo, gracias por recordarnos que Costa Rica está llena de mujeres creativas, capaces, visionarias, y que esta premiación no sea, por supuesto, el punto final, sino un punto de partida, y por eso especialmente me alegro del auditorio juvenil que tenemos hoy, para que pueda crecer con el ejemplo de las personas que vamos a reconocer hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Manuel. No nos vamos a entretener más, vamos a arrancar este día tan especial con el monólogo Las plantas en el espacio, de Carmen Montero, estudiante de segundo año de Biología en la UCR y segundo premio del concurso iberoamericano de monólogos científicos solo de ciencia en la edición de Costa Rica 2025, organizado por la Red Española Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología. Bienvenida, Carmen. Como estudiante de biología, no suelo tener mucho tiempo libre, pero cuando lo tengo, lo utilizo muy bien. A veces me pongo a pensar cosas un poco locas, no sé si les ha pasado. Están tranquilos, sin nada que hacer, sin trabajos, sin exámenes, y de repente, ¡pum!, llega una pregunta rarísima. Bueno, no sé si a todos, pero a mí sí. En mi caso, la pregunta fue, ¿qué pasaría si sembramos una planta en el espacio? Primero pensé en algo pequeño, como un frijol, eso que nos ponen a sembrar en el kinder. Agarramos el frijol, lo ponemos en la tierra, echamos agua y listo. Aquí en la tierra es muy fácil.
Pero en el espacio todo se complica. Estudiando esta carrera he descubierto muchísimas cosas acerca de las plantas. Primero que nada, descubrí la cuestión de la gravedad. La gravedad hace que las plantas tengan mecanismos de orientación, como el gravitropismo, que hace que las plantas sepan que los tallos tienen que ir hacia arriba y las raíces hacia abajo. Pero en el espacio, con microgravedad, todo se descontrola. O sea, ni los tallos ni las raíces saben hacia dónde ir. Luego está también la cuestión del agua. Aquí en la Tierra, cuando regamos una maceta, el agua cae y baja por la planta. Muy fácil. Pero en el espacio, imaginemos cómo sería regar una planta en el espacio. Tendríamos gotitas de agua por todo lado y evidentemente no llegarían a la planta. Y no hablemos tampoco del sustrato o de los pequeños animalitos que ayudan a las plantas a obtener todos sus nutrientes. Todo esto habría que inventarlo desde cero. Pero lo impresionante es que aún así, los científicos han logrado cultivar rábanos, lechugas, tomates y hasta flores en la Estación Espacial Internacional. Y todo esto no es solamente para que los astronautas puedan comer algo rico, ¿verdad? Algo fresco, sino también porque las plantas tienen muchísimos beneficios. Las plantas pueden reducir el dióxido de carbono, pueden producir oxígeno, pero sobre todo tener plantas ahí arriba es fundamental para los astronautas. Imaginemos que somos astronautas y que hemos estado meses y meses y meses sin ver nada verde. Tener plantas ahí arriba es como tener un pedacito de hogar en medio de todo ese vacío. Y toda esta investigación pues no solo ayuda a los astronautas o al futuro espacial, sino que también nos ayuda a nosotros aquí en la Tierra, en la agronomía y en la agricultura de las partes más difíciles de nuestro planeta. Y pues quién sabe, al final tal vez el futuro espacial pues no solo va a depender de cohetes, robots, trajes espaciales, sino también de algunas humildes plantitas como una lechuga o un frijol que se atrevan a vivir a unos 400 kilómetros sobre nuestras cabezas. Y tal vez cuando lleguemos a Marte, la bienvenida no nos la dé un robot, sino una maceta de frijoles marcianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. En unos años vamos a tener frijoles marcianos procedentes de Costa Rica, capaz, entonces. De momento, hoy tenemos aquí a 4 ticas poderosas a las cuales vamos a invitar al escenario para recoger sus premios. Las premiadas han sido elegidas por un jurado especializado conformado por Karina Salguero, gerente de Estrategia e Innovación Cultural de los Museos del Banco Central de Costa Rica, Rocío Mora, arquitecta y ultramaratonista en aguas abiertas, Sandra Andraca, bióloga premiada de la Red Española Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología, Cecilia Córdoba, comunicadora, socia directora en Abware Comunicación, aliada de Equales en América Central y Caribe, y Daniel Sueras, periodista, director de Ticas Poderosas. Sin más, vamos a conocer a las premiadas. Invitamos al jurado a que se una a nosotros. Iniciamos con Karina Salguero. Gracias, muchas gracias Maricruz, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Embajada de España por 175 años de relaciones. Qué bonito que sean justo ellos, junto a todo el proyecto de Ticas Poderosas que ya lleva varios años, el que lleva el hilo de lo que vamos haciendo las mujeres. Y muchas gracias también a esa audiencia de mujeres que muy probablemente ustedes, San Judes, y ustedes, señoritas, van a estar recibiendo estos premios. No dudo de que aquí estamos con mujeres tan especiales como la mujer que me corresponde presentar, y es que me siento muy feliz porque soy admiradora de Débora Novalsky-Kader, a la que conocemos de cariño y por su extraordinario talento como Debbie Nova. Y ella es la seleccionada por el jurado de una manera contundente, como así fue contundente su último concierto en Parque Viva, que nos llenó de orgullo, de amor, de saber que sí,
que sí podemos llevar frijoles a Marte, pero también podemos llevar música, y creo que con Debbie lo tenemos garantizado. Este año Debbie lanzó su 6º álbum de estudio. Todo puede convertirse en una canción. Uno de sus temas, Tu manera de amar, fue nominada en la categoría de Mejor Canción Pop Rock en los Latin Grammy del 2025. Y ella, además de haber sido nominada, fue parte del espectáculo y entregó 3 premios en esa gala, en la que también con ella, de la mano de ella, nos lucimos. Debbie no ha podido venir hoy, pero nos envió un video muy bonito que vamos a ver. Estoy muy agradecida y muy honrada por este reconocimiento de ser una tica poderosa. Cuando Paloma nació hace 4 años nos regalaron un libro de ticas poderosas, y poder hoy ser parte también de este grupo de mujeres me enorgullece muchísimo. Sé que todavía tenemos mucho trabajo por hacer como mujeres en el país, hay mucho campo por crecer, pero soy muy bendecida de ser una tica y de aprender de tantas mujeres que nos han abierto las puertas, de convivir con mujeres tan hermosas que me inspiran día a día, y de aprender también de nuestras generaciones futuras, que son las que van a seguir abriendo camino. Muchísimas gracias, y me hubiera encantado poder estar ahí con ustedes, pero hay buena representación, está mi mamá por allá, así que ella va a recibir el reconocimiento. Gracias y un saludo para todos y todas por allá. Gracias, Debbie, gracias, Paloma, por esta inspiración. Y ahora recibo a doña Raquel Cader, su mamá, para hacer la entrega del premio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Los que han organizado este evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena a Debbie, que como bien lo dijo Karina, es un orgullo nacional que nos represente como lo hace de manera internacional. En la categoría de deporte, invito a doña Rocío Mora para que haga el reconocimiento. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a la Embajada de España por estos reconocimientos tan lindos a la mujer costarricense. Hoy me complace y me enorgullece realmente muchísimo entregar este premio a una tica poderosa muy joven. Imagínense lo que es a los 17 años ya tener un reconocimiento de este tipo. Isabel Ugalde Vargas es una joven extraordinaria, un ejemplo de disciplina, fuerza y pasión por el deporte. Reconocemos a Isabel, quien este año se proclamó ni más ni menos que campeona mundial en la categoría femenina de 63 kilogramos, obteniendo la medalla de oro en el total acumulado. Perdón, el campeonato mundial es en peso muerto, ¿verdad? Sí. En peso muerto, sí. Y oro en el total acumulado, además de sumar 2 bronces en sentadillas y press de banca. Isa, tus resultados hablan de tu talento, pero tu verdadera grandeza está en tu constancia, en tu valentía y en la inspiración que generas en muchísimas mujeres y niñas que ven en ti un modelo posible. Gracias por recordarnos que los sueños se levantan literalmente con esfuerzo, entrega y pasión. No me queda la menor duda que lograrás lo que te propongas en la vida.
Con muchísimo orgullo te invito a acercarte para recibir el reconocimiento como mujer poderosa del deporte. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por el reconocimiento de este premio, porque dediqué muchísimas horas de entrenamiento, toda mi familia siempre me estuvo apoyando, mi entrenador que toleró todas las veces que yo le dije que yo no podía llegar a donde llegué, y al final de cuentas yo me acuerdo que muchas veces imaginé en el podio, yo ahí y con el himno de Costa Rica atrás, y era un recuerdo que logré que sí se cumpliera y obviamente me va a quedar para siempre y quiero que todo el mundo pueda en algún momento sentir algo así. Entonces, que sigan todas sus pasiones y el deporte para mí fue eso, pero para cualquier persona puede ser lo que sea. Entonces, que se inspiren de esa manera. Sí, gracias. Muchísimas gracias y felicidades, Isabel. En la categoría STEM, Ciencia, Tecnología e Ingeniería Matemáticas, invito a doña Sandra Andraca. Muchas gracias por los aplausos, pero yo creo que los aplausos son más para las premiadas. Ministro consejero Manuel Selas, muchas gracias por estar aquí y el apoyo incondicional de la Embajada, y a todas las personas que nos acompañan hoy, a las jóvenes principalmente de los colegios, a mis colegas del jurado y por supuesto a las premiadas. Para mí es un honor por segundo año otorgar este premio que particularmente es muy emotivo para mí. Odalisca, perdón, es que yo me emociono mucho. Ese es un reconocimiento muy especial para mí porque realmente Odalisca es una persona, una mujer poderosa a la que yo respeto mucho. Odalisca Bridi Sadid, le puedo contar la trayectoria, pero en realidad es una especialista en algo que se llama octocorales, que no sé si nos contará luego, que tiene que ver con los ecosistemas marinos. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la UCR, y es una de un selecto de 8 expertos mundiales en octocorales, que es esta subclase de corales. Algunas de las personas que están aquí que estudian biología, como Carmen, que también es un orgullo para todos nosotros. Carmen fue, como nos estaban diciendo, la segunda ganadora del premio de monólogos de ciencia, de innovación y tecnología, y es un ejemplo de las chicas jóvenes que están entrando en este mundo de la investigación marina. Y sin más, la verdad, Odalisca, podría seguir contando tu larga trayectoria. Sé que has sido premiada y destacada como científica en este país en numerosos premios y que comenzaste tu carrera en ciencias ya a edades en las que estamos nosotras, y que por eso es tan importante tener la presencia de las jóvenes y de mujeres con la trayectoria como tú, Odalisca. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por mis amigas, por colegas, por acompañarme. Y gracias a la iniciativa Ticas Poderosas, yo creo que esto es muy importante para las mujeres jóvenes, para que se motiven por seguir adelante. Y no solo las mujeres jóvenes, yo he contado antes que yo empecé mi carrera científica básicamente a los 40 años, o sea, no antes. Y siempre hay una oportunidad si uno está motivado.
Bueno, yo soy bióloga marina y trabajo con octocorales, como dijo Sandra. Es un grupo, ahora es una clase, ya no es una subclase, es un tipo de coral. Y los biólogos marinos no solo hacemos cosas como nadar con tiburones o buscar animales raros, el calamar gigante, sino que es muy importante involucrarse, realmente estudiar, motivarse, seguir adelante con esto. Cuando yo empecé la biología marina no se sabía ni qué era, ¿verdad? En mi casa me dijeron, uy, ¿qué es eso? Sin embargo, ahora es muy importante y para las mujeres en ciencia en general siempre ha sido difícil el campo, que nos tomen en cuenta, que nos vean de iguales, pero se ha avanzado bastante, hay mucho por trabajar todavía, pero cada vez se reconoce más la ventaja de tener diversidad en los grupos de trabajo, porque hay una forma digamos, más ingeniosa de afrontar los problemas cuando somos diversos que cuando somos solo uno. Entonces, ojalá todas estas chicas que les gusten los documentales marinos, que pasen horas viendo una pecera, que les guste el mar, que se identifiquen con él, que naden, que hagan snorkeling, ya tienen digamos, una primera iniciativa para ser biólogas marinas y estoy segura que si se esfuerzan van a ser unas súper investigadoras submarinas. Gracias. Muchas felicidades a Odalisca. En la categoría trayectoria invito a Daniel Sueras para hacer la entrega del premio. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, un especial agradecimiento a la Embajada de España y al Instituto Nacional de Seguros también por cedernos este espacio. Vengo a presentar el premio a la trayectoria a una mujer que ha formado a más de 7.000 ingenieras durante 32 años en las aulas de la UCR. Una de esas más de 7.000 ingenieras fue mi esposa, Tatiana Campos. La ingeniera Elizabeth Coto Chinchilla, es en Ingeniería Industrial de la UCR, fue la primera mujer incorporada en la rama de Ingeniería Industrial al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en 1975. Obtuvo un máster en Ingeniería Industrial con énfasis en optimización matemática de Pennsylvania State University en Estados Unidos y, como dije, ejerció como 32 años de profesora en la de Costa Rica. Tras su jubilación, además, decidió apostar todavía más por la sociedad. Creó la Fundación Andamios de Esperanza para promover la inserción laboral de hombres y mujeres. La señora Coto Chinchilla desarrolla en lo que ahora se conoce como carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, abriendo camino para un montón de mujeres en un ámbito no tradicional, tanto desde el ejercicio profesional como desde el académico, contribuyendo como modelo para las niñas y adolescentes en carreras asociadas a las matemáticas y las ciencias. Doña Elizabeth, por favor. Bueno, muy buenos días. Los saludo muy cordialmente a todos. Yo preparé un discurso. Se pueden imaginar que soy una académica y una profesional. Entonces aquí les voy a hacer una mezcla de mis dos facetas de hoy. Espero no cansarlos. Es una trayectoria, son muchos años, ¿verdad? Bueno. Como ya lo hizo Daniel, ¿verdad? Presentó mi nombre, yo soy Elizabeth Coto Chinchilla. Estoy encantada de estar acá. Desde mi época de secundaria supe que las matemáticas serían mi compañera inseparable, así como lo fue la física y la química, pero mi interés principal fueron las matemáticas.
inicio la carrera de Ingeniería Industrial y descubro la investigación de operaciones, cuyo sustento es el álgebra lineal y la optimización matemática. Y me siento tremendamente cómoda e identificada con este campo del saber y decido que mi especialización en Pennsylvania State University sería en Ingeniería Industrial pura, con énfasis precisamente en optimización matemática de sistemas de producción de bienes y servicios. Nunca dejé de hacer lo que más me gustó, y esto era buscar la mejor solución, una combinación de teoría y arte para descubrir y resolver las problemáticas presentes en cualquier sistema. Me construí fuertemente en el campo y se sucedieron las aplicaciones de mis conocimientos a través de la docencia, la investigación y la acción social dentro y fuera de la UCR, siempre basadas en la figura de proyecto, o sea, con un inicio y un final definido. Tuve dos intereses, uno, la parte ingeniería industrial y otro, la cooperación internacional, y ahí tuve contacto con la Embajada de España en múltiples ocasiones y fue una experiencia maravillosa, un apoyo incondicional y muy definido también. Me construí fuertemente en el campo, ¿verdad? Como les digo, y continúo actualmente mi quehacer a través de iniciativas, como lo mencionó Daniel, en la Fundación Andamios de Esperanza, que busca la inserción y la promoción de la mujer en carreras STEM. Proyectos incontables, oportunidades igualmente incontables de transmitir el poder y la capacidad de la investigación de operaciones para resolver o mejorar el estado de las situaciones en los diferentes sistemas. Así como obtuve múltiples reconocimientos por mi labor e iniciativas, así también encontré obstáculos. Y como tenemos jóvenes acá, jóvenes mujeres, yo quiero que sepan que no es exactamente muy fácil, ¿verdad? Pero hay que continuar. Y siempre tuve claro que lucharía por dejar una huella y una enseñanza de lo importante que es fundamentar una opinión profesional. En mi caso, con las múltiples herramientas y modelos matemáticos de la teoría de optimización matemática. Para concluir, quisiera decirles que tratar de transmitir una nueva forma de acercarse a un problema no fue bien recibido inicialmente, menos de una mujer, en los años 70. Escuché comentarios tanto atacando mi condición de mujer con palabras como mijita, para disminuir mis capacidades ante los ojos de los demás. Y también órdenes del jefe tales como acá se usa el bate, o todo ya está descubierto, cerrando la posibilidad de que mi creatividad y mi formación permitieran avanzar en forma muy consistente. Pero la historia demuestra que el desarrollo del conocimiento se da con la constancia, el trabajo arduo, la experimentación y la investigación. Y estaba preparada para eso. No podíamos dejar que eso se detuviera porque era matar la iniciativa de una mujer. No lo vamos a permitir, digámoslo así. Y un ejemplo de esto lo encontramos en una de las vertientes que emergieron de la investigación de operaciones a nivel mundial, que fue la aparición de la logística, la cual tiene su origen en los modelos de transporte, sin lo cual ningún aeropuerto, hospital, cadena de abastecimiento o muchos otros sistemas podría caminar actualmente. Para citar un ejemplo, convertirse en un líder no es tarea fácil y opté por luchar para dejar un legado tanto como mujer en ingeniería como al convertirme en primer especialista en investigación de operaciones de nuestra Costa Rica. Y bueno, esta fue mi trayectoria. Ahora me emociona mucho llegar a ver cuál será la de todas ustedes, para que juntas todas, unidas y solidarias, y esto es muy importante, formemos un equipo de ticas poderosas, que seremos honradas, así como yo, en esta mañana y en este hermoso Museo de Jade de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias y felicitaciones, doña Elizabeth, por su trayectoria.
Invito a las 4 ganadoras, bueno, a las 3 ganadoras que nos acompañan y a la representante, la mamá de Debbie, si nos pueden acompañar en el escenario para tomar una foto grupal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora un breve receso de más de 30 minutos. Los invitamos a que nos acompañen acá afuera a tomar un café y un juguito y regresamos para escuchar un debate con nuestras ticas poderosas. Bienvenidos de regreso. Espero que el cafecito les haya calentado esta mañana tan fría que tenemos. Y vamos a charlar ahora con nuestras protagonistas. Invito, por favor, a que las ganadoras presentes, Isabel Ugalde, Odalis Cabridi y doña Elizabeth Coto, nos acompañen en el escenario. Si usar esto puede quedar inscrito y lo podamos compartiendo, ¿está bien? Bueno, un verdadero privilegio compartir con ustedes este espacio. Para dar inicio, quisiera consultarles y podemos arrancar de Isabel para acá. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos de género que les ha tocado enfrentar en sus campos y cómo los han superado? Ok, muchas veces cuando yo hasta le introduje mi deporte, la idea a mi mamá estaba como, hay mujeres ahí, o como no era tan común pensar que las mujeres competían en mi deporte, entonces tal vez tomó tiempo que se acostumbraran o que abrieran su mente a que yo podía llegar lejos en mi deporte, pero pues lo que hice fue entrenar y enseñarles que sí tenía la fuerza y que sí habían competencias y llevarlos a los eventos en Costa Rica y que vieran que hay eventos afuera y que el deporte está creciendo muchísimo, y ya obviamente me dieron todo para que yo llegara ahí y fue lo que más les encantó de todo el trayecto. Entonces, eso fue. Doña Dalisca. Sí. Bueno, como dije anteriormente, yo he visto que cada vez hay menos esa resistencia a que los grupos sean diversos, o sea, que haya diferentes géneros trabajando juntos en la ciencia. Sin embargo, sí ha sido difícil, ha sido un camino largo, pero digamos, en mi caso, yo estudié un grupo que es como muy especial y la mayoría de la gente, bueno, que trabajaba en eso eran hombres, y nunca me sentí de menos, o sea, siempre sentí que tuve muy buena aceptación y gente como que me ayudó mucho cuando empecé. Sin embargo, cuando puedo decir que he sentido un poco este asunto de la discriminación, ¿verdad? Ha sido, por ejemplo, en los premios, porque en general las mujeres se nos reconoce el talento o lo que hacemos en premios que son dirigidos a las mujeres. Pero cuando hay premios que son dirigidos en general a hombres y mujeres, casi siempre los ganan los hombres. Y si ustedes ven, por ejemplo, el Premio Nacional de Ciencia, cuando ha habido mujeres que lo ganan, están en un equipo con hombres, ¿verdad? No es una sola mujer la que lo gana. Entonces, ese es el único campo en que yo podría decir que he sentido un poco esa no consideración, por no decir discriminación, porque suena más fuerte, para las mujeres. Sin embargo, yo creo que esto está cambiando.
y cada día estamos mejor en ese sentido. Bueno, en mi caso yo diría que el obstáculo número 1 fue que se me permitiera en aquel momento dar una opinión. No es que yo no la iba a dar, ¿verdad? Siempre la di. El problema era que una vez que la daba, caía en una categoría muy interesante que a mí me tomó por sorpresa, que era convertirme en hereje. O sea, yo opinaba diferente, inmediatamente estaba clasificada como que era la contraria del grupo, pero no era así, era una opinión, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese momento yo sentí que había una, digamos, todavía me tocó vivir, digámoslo como se dice realmente en la literatura, ¿verdad? Una invisibilización, ¿verdad? Como fue en la historia de la literatura clásica y bastante moderna. Por ejemplo, en Francia, George Sand es un ejemplo que ella se tenía que firmar con el nombre de su esposo para poder publicar. Y yo no quería callar una opinión muy fundamentada. Entonces yo diría que en ese momento y durante casi que todo mi recorrido por el desarrollo, sobre todo académico, parece mentira, sobre todo académico, no tanto así profesional, académico dentro de la UCR, que para mí es muy querida, pero que yo creo que tenía que evolucionar definitivamente. Mi situación era esa, ¿verdad? Hubo casos así, digamos, tal vez digamos aislados muy positivos también, como dice la señora investigadora, ¿verdad? Odalisca, que yo dije, bueno, hemos ido logrando cosas. Por ejemplo, quedé de vicedecana en algún momento, éramos 185 en la asamblea, 40 que no estuvieron a favor y 145 que sí. O sea, ya habíamos caminado muchísimo, ¿verdad? Pero esto costó. Entonces, dar la opinión y sostener la opinión, que es muy común en los hombres, ¿verdad? Es muy común. No, yo no pienso igual que vos y ya está. El hecho de que yo dijera, no coincido, voy a demostrar por qué no, inmediatamente me mandaba a una clasificación. Ese hecho de clasificar a la mujer en esto, el otro, lo demás allá, es lo que yo vería como un obstáculo, ¿verdad? Bueno, la importancia de entonces no callarnos las opiniones bien argumentadas, ¿verdad? Exactamente, sí, fundamentar bien la opinión, ¿verdad? Mantenerse, no es una pelea, simplemente es una opinión y dentro de la diversidad, como decís, de opiniones hay crecimiento siempre, hay crecimiento, sí. Totalmente, muchísimas gracias a las tres. Quisiéramos abrir si el público tiene alguna consulta, acá tenemos más preguntas, pero también darles la oportunidad, si alguien tiene alguna consulta que quiera hacerle a las invitadas, a las ganadoras. Yo quisiera saber si han notado en el ejercicio de su trayectoria, porque las tres tienen una trayectoria diferente, de distintas duraciones y en distintos campos, si a nivel nacional o internacional han notado diferencias, algún área en la que se pueda desarrollar más o algún área en la que haya que luchar más o algo que más bien podamos importar para que nosotros saquemos más provecho en este camino. Pues en verdad yo estoy muy agradecida, que siento que en mi deporte no es una lucha constante de tratar de visibilizar a las mujeres. Tal vez sí hay ciertos estigmas contra que las mujeres no levantan tanto, ciertas cosas así, pero internacionalmente siempre hay un ambiente muy positivo y siempre se dan los premios, como decimos, o sea, sí los premios son separados, pero por la biología de los hombres y las mujeres se tiene que ser así. Pero, por ejemplo, la persona más fuerte del mundo ahorita por puntos en una fórmula es una mujer, sin importar que se separen los géneros. Entonces, y eso yo he visto que toda la comunidad de powerlifting sí lo respeta muchísimo. Entonces, yo siento que en mi deporte y en mi campo es una cosa súper positiva y está súper bien así.
que me encanta ese campo. Creo que si vuelvo a nacer me voy a meter ahí. Sí, bueno, realmente yo no, la pregunta, no sé, como que tal vez no la entendí bien, pero creo que a nivel de lo que yo hago, ha habido mucha colaboración y no he tenido, digamos, que sentir que he tenido que luchar así como con la gente, con los colegas. Sin embargo, digamos, específicamente en lo que yo hago hay mucho, lo que se llama ahora ciencia paracaídas, ¿verdad? Que uno, gente de los primeros mundos, del primer mundo, quiere trabajar con lo que uno trabaja y lo que hace es como venir a estos países que somos súper diversos, que tenemos una gran riqueza de organismos marinos y tratan como de trabajar ellos con lo que uno trabaja y lo descartan a uno. No solo a las mujeres, o sea, mujeres y hombres en ese sentido. Entonces, tal vez esa es la única cosa con la que actualmente el grupo de científicos, digamos, que no estamos en el primer mundo, estamos, a pesar de que colaboramos con gente del primer mundo siempre, estamos tratando como de que sea una cosa más pareja. Pero aparte de eso, no siento que sea que no podemos estar igual, porque en realidad sí vamos por ahí, a pesar de tener menos recursos. Bueno, sí, yo también voy a hacer como una interpretación, tal vez. Voy a recordar que cuando yo fui a Pennsylvania State, para mí fue muy sencillo, digámoslo así, estudiar ahí siendo la única mujer en ese programa en ese momento también, porque no tuve ninguna oposición. Fue así como entrar a un lugar totalmente cómodo para mí, con profesores sin ningún problema de que yo era la única mujer en ese programa. Nunca sentí presión de ningún tipo, digamos, pero cuando llegué a Costa Rica fue otra realidad. Entonces casi que yo venía, digámoslo así entre comillas, engañada, ¿verdad? Engañada, porque yo venía, ya llegué, ya vengo lista y ahora a trabajar nada más, ¿verdad? Y empiezan los problemas, ¿verdad? Empiezan los obstáculos, digamos, para no llamarlos problemas, sino obstáculos que hay que ¿verdad? Y así pasaron muchos años, ¿verdad? En las que yo intentaba decir, lo que estoy es opinando, pero por dicha, al final de la experiencia, digamos, el momento de pensionarse, digamos, fue muy positivo ver que sí habían habido cambios. No digo que sean suficientes, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que continuar buscando ese equilibrio, ¿verdad? Pero sí hubo cambios y hubo maneras de entenderse con algunas personas, bastantes, ¿verdad? No digo que con todas. Uno quisiera que sea con todas porque a nivel de opinión profesional, bien fundamentada, no tiene por qué haber diferencia, ¿verdad? De género. Si vamos a hablar de género o cualquier otra diferencia que pueda existir. Entonces, yo creo que sí ha habido mejoría, pero creo que debemos mantenernos porque no es solamente estudiar e iniciar a trabajar, sino que es mantenerse en ese trabajo y llegar a ser una persona que tiene un expertise, ¿verdad? Un know-how o un expertise, usando palabras pues, de la lengua inglesa, pero que todos conocemos, para poder transmitirla y que deje un beneficio, ¿verdad? Porque si nos cortamos las alitas muy rápido, no lo logramos. Correcto. Y bueno, esperanzador ver como para Isabel, que tiene 17 años, quizás ya estas diferencias no están tan marcadas, ha habido un avance. También entendiendo, doña Elizabeth, que la carrera que usted estudió en aquel momento era muy sesgada solo para hombres, o sea, entonces probablemente los retos eran distintos, era una carrera muy masculinizada, o por así decirlo. Creo que lo que mencionan es súper importante, es estudiar, mantenerse, pero también lograr reducir esas brechas que cuando trabajo igual gane lo mismo, que eso todavía sigue sucediendo, ¿verdad? Que por un tema de género ganan diferente a nosotras las mujeres, pero bueno, estamos trabajando todas en eso. Isabel, en el camino de un deportista, a veces siempre nos pasa que uno piensa que solo alcanza el éxito, ¿verdad?
tiene que haber habido muchas derrotas y muchos momentos no tan gloriosos. Si nos puedes hablar de eso, porque creo que el camino está hecho de caer para poder llegar a lo más alto. Ok, el camino del deporte siento que siempre se marca mucho cuando uno no tiene motivación de seguir o cuando uno ve en todas las redes que las contrincantes que le van a tocar ahorita van súper bien progresando y obviamente porque están posteando todos los mejores levantamientos, pero entonces uno se desmotiva porque me va a ganar o voy a ir y darlo todo y voy a fallar mi levantamiento y esta me va a ganar o no quiero ir al gimnasio, me siento súper mal, pero al final de cuentas se convierte en la rutina de uno y cuando uno gana la primera vez y siente, o sea, un logro por primera vez, se convierte en la rutina de uno y entonces, o sea, usted no quiere ir al gimnasio, pero va a ir porque al final de cuentas vas a llegar de nuevo al escenario, a la tarima y lo vas a dar todo y la rutina va a ser ganar y, o sea, va a salir algo bueno de ahí y, o sea, siempre hay sus caídas, por ejemplo, lesionarse o que uno se quiere lesionar, como que tiene algo ahí y se siente mal y es un dolor ir a fisioterapia y que nadie sabe uno qué tiene, pero siempre con empujar y seguir entrenando y yendo y de ahí siempre se logra. Entonces es literalmente la constancia y ya. Perfecto. Doña Odalisca, muchas veces llegamos a creer, y creo que eso cada vez va cambiando más también, que la ciencia es tan difícil que es solo para genios, ¿verdad? Que hay que ser una mente muy brillante para poder estar en la ciencia, eso es lo que se piensa. ¿Qué le diría a una chica que ama la naturaleza pero tiene dudas de si tiene lo necesario para ser científica? Sí, bueno, no hay que ser genio, para nada. Yo creo que para cualquier cosa, o sea, los genios nacen siendo genios y son genios en lo que sea, no necesariamente en ciencias, ¿verdad? Yo creo que todo depende del esfuerzo que se ponga y el interés que se tenga. Si a uno realmente le interesa algo y le gusta, a menos que tenga algún tipo de discapacidad importante que, bueno, que no le permita ciertas cosas que se hacen en ciencia, o sea, el razonamiento lógico, cosas de esas, yo no veo ningún problema. Todo se puede aprender, todos nacemos con capacidades para desarrollarnos. Yo pienso que lo primero es el interés, la motivación y de verdad querer hacer algo, igual que en el deporte, ¿verdad? En el deporte hay gente que es súper dotada, ¿verdad? Súper mujeres y que uno ve que todo es mucho más fácil para ellas, igual que en ciencia. Yo veo muchos colegas científicos que me quedo con la boca abierta y un poco de científicas jóvenes como unas que me acompañan ahora que a mí me sorprenden y yo muchas veces digo, wow, qué dichosas que a esa edad tengan esa capacidad de entender, de conocer cosas que a mí me costó mucho. Pero ¿por qué eso? Bueno, porque se han expuesto, porque se han arriesgado, porque quisieron eso y luchan por eso. Entonces yo creo que no es que nadie nace como con la gran habilidad, es lo que usted escoge y hacia donde usted va. Perfecto, todas podemos entonces. Exacto. Doña Elizabeth, en su historia usted tuvo una profesora de secundaria que la motivó constantemente. ¿Qué fue lo que la marcó de ella y qué tan importante es tener esa maestra que lo encauce a uno en una carrera? Sí, muy, muy importantes los mentores. Definitivamente, sí. Yo siempre reconozco al inicio cuando pues me invitan a una actividad o tengo oportunidad de escribir algo, los mentores. Y yo creo que los mentores empiezan desde mucho antes de una profesora. Me voy a referir a esa profesora primero porque la mencionaste, porque fue una profesora en la secundaria en cuarto año, profesora de matemáticas y física. Y como anécdota les digo que yo era malísima para el deporte, no tengo la pinta tampoco, ¿verdad?, de deportista. Entonces ella decía, era una monjita del colegio en que yo estaba, y esta persona fue la primera graduada UCR en enseñanza de la matemática que hubo en Costa Rica, ella. O sea, súper innovadora, ella era de Nicaragua.
y vino a Costa Rica a dar clases en este colegio. Y entonces, como yo era malísima para el deporte, ¿verdad? Lamentablemente, después me he esforzado, ¿verdad? Pero ella decía, como no hay manera, ¿verdad? Que juegue basquetbol ni voleibol, ¿verdad? A mí me dolían las manos, ¿verdad? Entonces ella decía, aprendamos a ser como árbitro, que no sé por qué me pusieron ese trabajo, pero en matemáticas sí le vamos a dar duro porque por ahí sí veo yo potencial, me decía yo. Entonces, bueno, así me fui metiendo en mate, ¿verdad? En física y luego en química y ya, arranqué, ¿verdad? Llegué a la universidad y también tuve un mentor, un señor argentino que vino formado en combinatoria secuencial, que es la antesala de investigación de operaciones, y de ahí hubo más mentores. Pero yo quiero mencionar unos mentores que son muy importantes, que son los papás. Porque en el momento que yo estudié, había una lucha muy grande de que las mamás y los papás permitieran que una mujer entrara en ingeniería, ¿verdad? Y sin embargo mis papás dijeron lo que usted quiera estudiar, eso usted va a estudiar. Y si va a encontrar obstáculos, vamos a ver cómo se resuelven. De hecho, con quien yo aprendí inicialmente a contestar cartas fue con mi papá. Él me entrenó, ¿verdad? Porque uno tiende como a, ok, ¿cómo contesto esto? Él se sentaba conmigo y me decía estratégicamente así, a la manera como él lo veía, pocas palabras mejor y bien dirigidas y que usted consiga el objetivo, así me decía. Entonces yo creo que es importante que en las familias, cuando las hijas vayan a estudiar, que se sienten con ellas y le digan, ¿qué quiere hacer usted? ¿Cómo quiere ser usted feliz? ¿Quiere ser feliz en esto, en el deporte, en la biología marina, en la ingeniería, en la medicina? Pero que complete su ciclo de felicidad en la vida, ¿verdad? Y ahí hay un mentor muy importante que es el papá, y otro mentor a la mamá y la familia también, que acuerpe, porque es importante sentirse sólido, ¿verdad? Entonces yo creo que todo va sumando, ¿verdad? Nace desde ahí, desde la casa. Sí, ahí y también con personas externas, ¿verdad? Perfecto. En el deporte, Isabel, lo comentábamos ahora, en el café, la familia es súper importante también, correcto, en todo el acompañamiento que den. ¿Qué ha sido lo más valioso que te ha enseñado el deporte sobre ti misma y que a cualquier niña podría ayudarle? O sea, ¿cuál sería como ese consejo? Pues que, o sea, hay mucha fortaleza, no solo en mi deporte, que es literalmente de tener fuerza, pero obviamente mi familia y también lo importante que son las conexiones y todo lo externo que viene de, por ejemplo, mi deporte en las competencias no es solo el ir y levantar el peso o ir y ganar un premio o ir y pararse en un podio. O sea, yo conocía muchísima gente, tengo muchísimas amistades, no solo como el levantamiento en Costa Rica, pero también internacional, gente que uno ve hacer sus sueños de levantamiento ya externos, hay un nacional en Finlandia o lo que sea, y uno se siente orgulloso porque uno conoció a esa persona, uno pudo compartir con esas personas, y pues lo que me enseñó de mí misma es que tengo mucho como que conectar con las personas y hay muchísimas posibilidades por fuera que uno nunca ni considera porque no está expuesto, pero por dicha yo sí fui y entonces puede conectar con todo eso. Muchas gracias. Doña Dalisca, vamos a entrar a entender un poquito lo que le comentaba ahora también, los octocorales, que no son tan conocidos como otros organismos. ¿Qué le enamoró para estudiarlos y qué descubrimiento la ha hecho sentir más orgullosa? Wow. Ay, realmente, bueno, la motivación en realidad viene, siempre todo es una cadena de acontecimientos. A mí siempre me ha gustado el mar. Yo nací en Limón y nací frente al mar y siempre me gustaban las cosas que veía en la playa, sobre todo después de que había tormenta y encontraba conchas y encontraba pedazos de corales y cosas así, y coleccionaba todo. Sigo coleccionando en el Museo de Zoología de la UCR. Y digamos, eso fue como la primera curiosidad con esto. Y después, cuando entré a la universidad, estudié biología, me especialicé en marina
Y la primera oportunidad que tuve fue trabajar con crustáceos, con microcrustáceos, que son unos animalitos muy chiquititos y que viven en los octocorales. Los octocorales son como los abanicos de mar, o sea, no son esos arrecifes que ustedes conocen, ¿verdad? Que son duros, sino que son como matitas, parecen como matitas, pero son colonias de animales, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar con eso, hice mi licenciatura en eso y me fui a la casa por 10 años a tener hijos. Y cuando regresé, pues tenía interés en seguir trabajando con eso, pero resulta que esos octocorales no se conocían. O sea, no se conocía, uy, ¿qué es esto? Ah, no sé. Solo los del Caribe eran un poquito más conocidos, pero no los del Pacífico, que era lo que en ese momento me interesaba. Entonces, ahí empezó la historia. Quería conocer el huésped, ¿verdad? Donde estaban esos organismos, el que los tenía pegados. Y me quedé ahí, nunca llegué a los crustáceos, nunca más. Me quedé en el coral y eso, nadie conocía eso aquí, entonces tuve la oportunidad de ir al Museo de Historia Natural en Washington, donde tenían una colección muy grande y estaba el experto mundial en esto. Y entonces ahí me empecé a motivar a trabajar con esto, supe que no se conocía nada de esta parte del mundo, se conocía muy poco y ahí empecé. Uno de mis mayores cosas que me hicieron sentirme muy bien fue el descubrimiento de una nueva familia. En taxonomía hay niveles, ¿verdad? Especie, género, familia, órdenes. Descubrir una familia es algo importante y cuando yo descubrí esa familia con colegas, habían pasado 20 años que no se describía una familia nueva en este grupo. Entonces yo me sentí muy orgullosa de eso. Después de eso, pues he tenido la oportunidad de describir especies, géneros, y en este momento estoy trabajando con probablemente una nueva familia y va a ser muy bonito, así como casi que al final de la carrera, pues llegar a tener esos logros. Entonces sí, he tenido muchas satisfacciones en mi carrera profesional. Espectacular. Y bueno, iba a cerrar con una, por lo que nos está adelantando. Doña Elizabeth, cuando pienso en las miles de mujeres ingenieras que hoy trabajan en Costa Rica, ¿qué siente saber que usted abrió ese camino para muchas? Son unas grandes amigas mías, esa es la realidad. Yo he procurado que el contacto humano nos lleve a crecer como personas, como que seamos muy solidarias, que nos entendamos muy bien. Entonces, cuando yo pienso en que tal vez, sin ser muy jactancioso, porque no es bonito eso, el que me vieron ahí al frente, paradita ahí, dándoles las clases y teniendo excelente relación, ¿verdad? Propició que cada vez más mujeres haya en ingeniería industrial, sin descartar que mi relación con los muchachos fue igualmente buena y que en ningún momento sentí yo que tuviéramos ninguna competencia enfermiza, digamos, sino sana, en el sentido de que nos estamos preparando para ayudarle a nuestro país, porque realmente cuando uno se forma en una carrera y cuando uno hace esfuerzos y uno está metido, digámoslo así, de lleno en una actividad de formación, ¿verdad? Porque primordialmente estuve yo en eso, aunque estuve también en acción social y en investigación y también fuera de la U con el tema de cooperación internacional. Siempre el factor humano, ¿verdad? Lo que es la relación humana, lo que es el contacto cercano, el de todos los días, el de todo momento, es el que lleva la de ganar o la de perder, ¿verdad? Entonces, que pensemos siempre en ser muy solidarios y yo creo que eso sí se lo logré transmitir, tanto a las muchachas como a los muchachos. Y cuando yo me los vuelvo a encontrar, yo siento que eso está ahí vivo. Seguimos vivos con eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos todos esforzarnos mucho por trabajar en equipos, por trabajar en sintonía, por tener una muy buena relación, por tener un respeto por la opinión, porque como ustedes saben, a mí me costó mucho lograr eso, precisamente, ¿verdad? Me gustaría hacer como aquí un cierre de que todas han mencionado el tema de ser colaborativas, de las conexiones, de los contactos que se hacen, o sea, quizás eso sea parte del camino a tener una carrera exitosa o una vida plena también, ¿verdad? Poder lograr
esos lazos y ese trabajo colaborativo con la gente que nos rodea. Para ir cerrando, Isabel, ¿qué consejo le darías a las chicas que hoy sueñan con convertirse en una tica poderosa? Sigan todos sus sueños y todas las rutinas, creen sus rutinas y que sus días dependan de cumplir metas pequeñas, y así es como se logra, porque todos los días se acumulan, todas las horas, todo, y con la constancia siempre se va a llegar al objetivo final. Entonces, ese es mi consejo. A mí ella ya me tiene toda motivada. Voy a ir a levantar mis pesas a la casa. Creo que mi entrenadora va a estar muy feliz. Bueno, básicamente lo mismo, ¿verdad? Cuando uno persigue un ideal, te lo alcanza. Lo que pasa es que hay que ponerle. Y en el camino hay muchas cosas que lo hacen a uno sentirse mal, echarse para atrás y decir, uy, no, hasta aquí, ay, no, qué pereza, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante y de verdad buscar lo que a uno realmente lo hace que le dé ansiedad por ir a verlo o ir a hacerlo, ¿verdad? Tiene que ser algo que realmente te motive. Y nada más eso, porque si uno no trabaja duro por algo, no lo consigue. Nada le va a llegar así nomás y menos ahora. Tal vez en el pasado, a veces, como no había tanto profesional, no había tanta competencia, entonces tal vez la cosa era más fácil. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora es muy difícil, es muy competitivo, entonces hay que ser bueno en lo que uno hace. Sí, bueno, yo coincido plenamente con las compañeras acá. Yo creo que la vida es como lo que yo manejo en ingeniería industrial, un proyecto, ¿verdad? Y el proyecto, la característica número uno que tiene es que tiene un inicio y un final. Y en el medio, voy a entrar un poquillo ahí, hay nodos. Esos nodos hay que irlos conectando. Y la forma en que uno los conecte es una estrategia, ¿verdad? La vida es una estrategia, ¿verdad? Y si uno quiere realmente llegar a su objetivo, tiene que ir poniendo eslabones y juntando los eslabones hasta que lo consigue, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que todos esos eslabones lleven a un alcance de ese objetivo y sobre todo a un bienestar y una felicidad, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que seamos felices en la vida, ¿verdad? Y si de camino hacemos felices a otros, es una maravilla, está completo, ¿verdad? Ganancia, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que los consejos que nos han compartido estas tres ticas poderosas funcionen para todas las chicas jóvenes. Vuelvo a abrir la posibilidad de hacer alguna pregunta de parte del público. Ya tenemos una pregunta. Gracias. ¿Qué consejos daría para que los múltiples tutores de la mujer se integren y lleven a un éxito, no solo el profesional? Y por allá tenemos otra pregunta que ya casi va. Sí, bueno, creo que yo la puedo tomar. Yo creo que se refiere a los roles de madre, mujer, amiga, ¿verdad? Cuidadora. Hija, las mujeres en general tenemos el rol de cuidadoras, ya sea papás, hijos, lo que sea, e incluso de amigos. Sin embargo, realmente le puedo decir que es muy difícil unir todas esas cosas. Por ejemplo, a las mujeres nos coincide la época reproductiva con la época productiva profesionalmente. Entonces, ahí es donde las mujeres primero quedamos más atrás, ¿verdad? Porque nadie puede tener los hijos por uno, o sea, hay que tenerlos. Le toca a uno tenerlos o escoger no tenerlos, ¿verdad? Pero, ok, quiero decir que uno no tenga hijos no quiere decir que no deja de ser cuidador y de que tenga que tener ese rol en algunos momentos. Entonces, en mi caso, yo sí me tuve que ir. Pero yo he visto muchas mujeres, he visto a mis hijas que han tenido hijos y no han dejado sus carreras, sino que han buscado una forma de poder equiparar las dos cosas. Sin embargo, siempre va a ser una desventaja porque yo tengo una hija médico y el rato que se fue a la casa con su cuestión esta de maternidad, gracias,
es que ya no veo nada ni con los anteojos. Cuando regresó al hospital, algo que ella había hecho, pues ya se lo habían quitado. Entonces, eso se da. Y tuvo que empezar otra vez de cero a construir eso que ella hizo. Y parecido le ha pasado a mi otra hija con las cosas que ella ha hecho. Mis hijos hombres no han tenido esos problemas. Entonces, para las mujeres todo es más difícil. Y lo que tienen que saber también es que los hijos son de la mamá y a uno le tocan. Entonces, por más que quieran compartir y mi nuera diga que eso no es así, que los dos tienen que criar a los hijos, le toca más a uno. Entonces, es una decisión que hay que tomar, ¿verdad? ¿Vamos a tener hijos o vamos a llegar al tope de nuestras carreras primero? ¿Tenemos los hijos después? Tiene que haber como una planificación, pero definitivamente es muy difícil esos roles. Y es muy difícil lograr como hacer todo bien. Tenés que dejar una cosa por la otra o sacrificar siempre algo. Así nos toca a las mujeres, así es. Y yo creo que es muy difícil decir que no, porque en realidad así es. Pero eso no nos va a echar para atrás. Eso lo que demuestra es que somos más fuertes, que somos una especie muy fuerte, ¿verdad? Que hemos evolucionado para poder hacer eso que hacemos. Sí, o sea, esto, bueno, aquí quien está haciendo la pregunta es mi esposo. Y él sabe muy bien las carreras y el cansancio por el que yo pasé durante años, ¿verdad? Y cómo yo no quería abandonar este proyecto personal y cómo él lo apoyó abiertamente, y tuve la dicha de tener esta persona que me apoyó. Y siempre pienso, y si no hubiera tenido esta persona, ¿cómo hubiera hecho? Porque lo que a mí me preocupaba siempre era, hay una variable ahí, dando vuelta todo el tiempo, que se llama tiempo, precisamente. Es como una cosa que se te mete en la cabeza y desde la mañana hasta la noche a uno no le alcanza el tiempo, ¿verdad? Entonces es muy duro porque son muchos años luchando de que ojalá el día tuviera mínimo 6 horas más, pero no las hay. Entonces uno se acuesta tarde, amanece cansado y se vuelve un ciclo aquello, ¿verdad? Tal vez uno a veces de mamá, digamos como lo dice Odalisca, de mamá uno dice, lo estaré haciendo bien, porque es como una responsabilidad tan grande que uno no sabe si la está cumpliendo plenamente, ¿verdad? Y en la profesión quiere ser también muy bueno y tiene la capacidad, pero el tiempo se lo come a uno. Entonces, ¿qué diría yo? Yo recuerdo muy bien una señora, creo que era austriaca, que conocimos hace muchos años, mi esposo y yo, que era una doctora, que me dijo, ¿sabes cuál es el problema en Costa Rica? Que no hay una red de apoyo a la mujer profesional. Y yo me quedé pensando, ¿qué significa? Me dice, porque allá hay unas guarderías que son la octava maravilla, que dejas tu niño y sabes, bueno, Japón es lo mismo, ¿verdad? Nosotros todavía no hemos alcanzado un nivel donde haya un apoyo para que de verdad nos alcance el tiempo, ¿verdad? Entonces yo diría que sí, es muy duro, pero vale la pena entenderlo y vale la pena también educar a nuestros compañeros de vida, ¿verdad? A nuestro esposo, ¿verdad? O a la persona que nos va a colaborar, de que también necesitamos que alcance el tiempo para poder lograr esos objetivos, ¿verdad? Pero sí, eso yo diría que es lo más difícil. Y bueno, a muchas personas yo luché contra eso, ¿verdad? No sé si creo que lo logré en alguna medida, que fue no sentirme culpable, porque ese es el otro tema con la mujer, que si usted no alcanza eso, después usted misma se penaliza y dice, tengo la culpa de no haber llegado ahí, pero no es así, son muchas variables las que están dando vuelta, ¿verdad? Son muchas metas, todas exigiendo al mismo tiempo. Sí. Y lo que decía doña Odalisca, o sea, por más que haya un papá muy presente, uno cuando se enferma, ¿quién quiere que lo abrace?
la mamá, no el papá, ¿verdad? Entonces, sí. Puede suceder, claro que sí, puede suceder, pero ojalá que logremos llegar a un punto en que eso también se equilibre, ¿verdad? Yo, digamos, como digo, tuve la suerte de que él es un pediatra, entonces ahí me salvé, exactamente, me salvé. Pero ay Dios, ¿verdad? Si no lo tenés así, y bueno, que tengamos la posibilidad de ir a buscar a alguien de confianza que pueda hacer una solución para las emergencias, por lo menos, ¿verdad? Porque si uno no tiene ese apoyo, se vuelve muy duro. Bueno, teníamos otra consulta allá, hay dos más. ¿Cuáles son las palabras que dirían para motivar a las chicas jóvenes que están optando por carreras STEM en un país como Costa Rica, correcto? Y la disciplina que se requiere. Ok, contesto yo primero, ¿o quieres contestar? Ajá. ¿Cuáles serían las palabras de motivación? Ok, lo primero es que en el momento que decide uno ir hacia STEM, te aviso que es algo muy hermoso, es un aviso positivo, es sumamente interesante, es sumamente impactante también porque la sociedad hacia la que van, digamos, yo lo viví, pero estás en una generación que definitivamente está invadida por STEM, ¿verdad? Entonces es un campo del saber donde vas a tener muchas posibilidades de crecer. Entonces eso sería una motivación en este momento, el saber que estoy buscando un campo en el que promete que mi decisión va a tener un impacto, ¿verdad? La segunda es que ni siquiera dudar si uno tiene capacidad o no. Yo creo que ahí coincidimos las dos. Yo he llegado a la conclusión, después de tener miles de alumnos, ¿verdad?, que ya no se puede poner como un filtro y decir, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? Sí, sí se puede, claro que sí. Entonces para mí ya esa pregunta, ¿se puede o no se puede?, ya perdió vigencia, sinceramente. Después de que yo vi la cantidad de estudiantes que tuve y el brillo que tuvieron mis alumnas y mis alumnos, como yo los vi crecer, ¿verdad?, sin un problema grave, estudiando duro, claro que sí, porque son carreras fuertes, pero sin imposibilitación, digamos, ninguna imposibilidad, digámoslo así. Entonces, que no, ni siquiera se lo cuestionen como, ¿será que yo voy a poder? ¿Será que no voy a poder? No, prepárese para trabajar duro, sí, pero que va a poder, ¿verdad? Sí, trabaja duro, ¿verdad? Y la otra es que va a ser feliz porque es lo que le gusta hacer, va a ser feliz y uno tiene que escoger en lo que va a ser feliz, ¿verdad? Entonces yo diría que es como dele, o sea, ya. Y tal vez ella hizo una pregunta de disciplina y me parece que aquí Isabel nos puede dar, o sea, ¿cuál sería tu fórmula para ser disciplinado? Porque... Ok, claro, yo no estoy en STEM, pero sí quería hablar sobre las palabras que dijo de motivación y también de disciplina. Siento que la motivación está sobrevalorada porque la motivación no siempre va a estar ahí. O sea, muchas veces la gente solo está dependiendo de que hoy quiero ir al gym y mañana quiero ir al gym, entonces voy a ir. No, o sea, así no es. Y por eso siento, uno siempre necesita una red de apoyo para uno mismo. Cuando yo no quiera ir, ¿qué voy a hacer? Cuando yo no quiera ir a estudiar, ¿qué voy a hacer? Porque o sea, es un hecho de que muchas veces no vas a tener esa motivación. Y por eso es que entra la disciplina, y la disciplina es lo que al final cuenta. Porque la disciplina también, cuando usted se dé cuenta que usted está siendo disciplinada y está siendo constante, ahí va a entrar de nuevo la motivación.
porque después también usted tiene la disciplina, va y logra algo, no estaba motivada, pero lo lograste porque tuviste disciplina y tuviste constancia, va a volver la motivación porque lograste algo. Entonces siento al final de cuentas lo que siempre se va a estar ahí, siempre te va a brindar resultados es la disciplina. Y no sé si el joven tenía otra consulta también. Sí. Bueno, creo que la mayoría que estamos tenemos una edad parecida a la de Isabel, pero entonces quiero ver... Pero no se escucha, no sé si ya... Creo que la mayoría que estamos acá tenemos como una edad parecida a la que tiene Isabel, digamos, hablando de la parte de las chicas, estamos en colegios y que venimos de otros lugares. Y también quería pensar como en la parte ya del futuro, cómo ellas han afrontado lo del síndrome del impostor, como ese momento donde nuestra propia cabeza nos llega a atacar a nosotros mismos sobre las cosas que hemos logrado, que queremos lograr. Pues también con lo de la edad, siento yo que muchas veces he pensado, como soy tan joven, tal vez mi título no vale tanto o mi premio no vale tanto porque es un U18 o en el futuro ya ni me voy a acordar, pero obviamente no solo es el resultado ni nada, pero lo que aprendí y cómo yo hice mis planes y mis estructuras, que esas estructuras me van a quedar para siempre porque yo las apliqué y llegué a cierto lugar, y en el futuro, en lo que sea que haga, ni siquiera es que tenga que continuar haciendo esto para siempre, ni, o sea, no, solo tengo que aplicar lo que ya aprendí de cómo manejarme a mí misma y cómo yo sé que yo puedo lograr un resultado. Entonces, eso es lo que a mí me queda, y, o sea, sin importar mi edad ni nada. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, yo también, definitivamente, yo creo que hay que enfocarse, ¿verdad? Enfocarse, uno se enfoca en lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y como decís, le da viaje, ¿verdad? ¿Nunca les pasó lo que menciona ella, el síndrome del impostor, de dudar de ustedes mismas? Por ejemplo, cuando alguien no validaba la opinión y pasaba a esa categoría, si sucedía todo el tiempo, ¿nunca existió esa vocecita interna? Bueno, a mí no me pasó porque creo que soy un poquillo rebelde, ¿verdad? No fui una niña rebelde, pero fui una profesional rebelde. Entonces, sí, claro que me pasaron esas cosas, sí, me pasaron. Bueno, yo no sé si se podrá contar algo aquí, ¿verdad? Aquí entre nos, ¿verdad? Aquí entre nos, ¿verdad? No, todo el mundo sabe. En una ocasión, en una asamblea de escuela, yo se lo conté ahora a las chicas de la radio de la U. Es más una anécdota hoy día, porque yo supongo que eso que me pasó a mí no pasaría hoy, ¿verdad? Crucemos los dedos, pero bueno. Yo estoy en una asamblea de escuela y entonces ponen una matriz en el pizarrón. El director, que era externo a la escuela de ingeniería industrial, era un ingeniero eléctrico, pero seguro no había candidato en ese momento y escogieron a esta persona. Y entonces pone la matriz, yo veo las filas, veo las columnas y veo que hay interrelación entre las filas y las columnas, y por lo tanto, dentro de mi concepto de formación de optimización matemática, esa matriz no va a servir para nada, va a tener puros ceros. La empiezan a hacer y les digo, creo que esa matriz no les va a servir. Hacen un poquito de análisis y comienzan a salir los ceros por todo lado, y yo digo, va para puros ceros, o sea, vamos a perder toda la mañana aquí. Entonces les digo, segunda instancia, la matriz va a ser de puros ceros y vamos a perder la mañana. Entonces el director coge, se borraban las pizarras, eran con tinta, con alcohol, se borraban las pizarras con un trapo, y donde yo estaba sentado se levanta, coge el trapo y me dice, si tanto sabe, borre la pizarra y lo hace como usted le da la gana, fue como me dijo, y me tiró el trapo acá. Y tenía tinta y claro, yo me molesté y agarré el trapo y me levanté instantáneamente, cogí el trapo y se lo devolví, se lo tiré y le cayó aquí y le bajó para. Y de ahí yo me levanté, dije yo, ahora sí, ya, de aquí me echaron, va. Y entonces me levanté, salí, tiré la puerta así fuertemente, ¿verdad?
Y cuando comencé a caminar, a alejarme de la puerta, los primeros 2 metros yo creo que me temblaban las piernas, sí. Y después de 2 metros me empecé a reír, empecé a disfrutar el momento. Yo dije, uy, esto está buenísimo. Creo que hice un punto, ¿verdad? Y ya, y me fui, y yo dije, hasta que me llamen, y nunca me llamaron, ¿verdad? Ahí quedó, ¿verdad? Y nunca más me lo volvieron a hacer, ¿verdad? Trapo tirado. Pero exacto, pero yo espero que no lleguemos a eso, ¿verdad? Hoy dije, no hice la matriz, no. Salí, me fui. Dieron la mañana en puros ceros, sí, probablemente. Salieron, no, después ya trabajaron con comisiones, fue como se armó, por dicha. Creo que salió algo bueno, que fue organizar la gente en comisiones y poner los que tienen más conocimiento en esto, los de más conocimiento en el otro, y así fue, ¿verdad? Pero por lo menos en ese momento yo creo que gané, ¿verdad? Y ganamos todas, porque realmente aquello fue fuerte, ¿verdad? Fue fuerte. Entonces, les digo, yo esperaría que eso no pase hoy día, ¿verdad? Pero si pasara, está el recurso, digamos, de hacer valer una opinión, pero si el estilo viene de esa manera, pues no se puede manejar, ¿verdad? Lo mejor es no manejarlo, salir e irse. Pero yo esperaría que no, ¿verdad? Yo esperaría que las generaciones más jóvenes, ahí nos podrían ustedes comentar más bien, esperaría yo que las generaciones más jóvenes ya vayan, y tal vez ahí vos nos puedes ayudar, vayan pues entrando en un razonamiento de que esos, digamos, cortes abruptos no aportan nada, ¿verdad? Todo con respeto, correcto, doña Elizabeth. Bueno, agradecerles el espacio, ya estamos sobre tiempo. Antes de cerrar la premiación, recordarles que en marzo estará disponible el nuevo libro de Ticas Poderosas, que es la 5ª edición. ¿Perdón? No, más bien muchísimas gracias a ustedes, felicidades nuevamente y un placer y agradecimiento de parte de todos por el conocimiento que compartieron hoy acá con nosotros. Muy valioso. Un aplauso.